Excelente, has elegido la política de defensa justificada, es decir, una guerra estratégica donde consistiremos en atacar primero siempre y cuando se nos dé la gana, pero sobre todo defendernos cuando nos ataque alguna fuerza. Colocaremos adamantino para tener los mejores recursos para armaduras y armas. Hemos creado los primeros super soldados. Esto nos ayudará a tener un imperio fuerte para conquistar el resto del mundo. Aún nadie nos declara la guerra. Sin embargo, ya hay países en el lado sur de nuestra posición que ya se declararon la guerra. Nuestro imperio se está preparando para alguna guerra, en este caso contra nuestro vecino, el imperio OU. No es el mejor nombre. Un reino en una isla que está a la izquierda llamado Teogesi se unió, pero por suerte nosotros conquistamos primero. Ahora tenemos a este reino blanco llamado Eteput, que se ha metido, nos ha declarado la guerra. No sé si es una alianza porque veo diferentes colores. Estos tres países tienen una alianza, es por eso que vemos diferentes tropas o ejércitos de diferentes colores. Kubiri protege la capital mientras estamos vigilando y preparando el ataque para destruir las islas. Hemos usado un antiguo hechizo de teletransportación. Hemos teletransportado todas nuestras tropas hacia la isla de los tres aliados. Estamos a punto de conquistar la ciudad de arriba. Bien, ha sido conquistada. Ahora quedaría la ciudad de abajo y, si es necesario, los dos reinos de al lado. Perdimos la ciudad del sur. Esas islas iban a ser muy complicadas de conquistar, así que volvimos a casa. Hemos fortificado todo nuestro ejército nuevamente para que fuéramos más fuertes. Sin embargo, eso no es garantía de que ganemos. El reino blanco y el reino de Teogesi nos declararon la guerra, así que estamos en una desventaja numérica. Y para el colmo, el imperio Tis también nos declara la guerra. Y aunque no existe todavía la actualización sobre las religiones en Warbots, igualmente el rey Kubiri le pidió al dios OMVG los poderes del rayo para destruir rápidamente al ejército, matar a todo el ejército enemigo. Esto debilitaría seriamente a todos los rivales. Empezamos primero con el imperio Tis. Ahora continuaremos con el reino de Teogesi. Destruiremos sus cultivos y a todo su ejército y casas. Con eso debería estar más débil que nunca. Mientras estábamos distraídos, varios reinos estaban atacándonos, así que aproveché este momento para destruir el ejército, obviamente sin tratar de dañar mucho nuestro propio reino. Mientras el dios OMVG estaba protegiendo nuestro reino, nuestro ejército de la capital y de la ciudad vecina conquistaron la ciudad del norte, de aquí de la isla de las alianzas. Inmediatamente nuestro ejército también empezó su conquista contra el reino blanco y, si fuera necesario, contra el reino OP. Finalmente derrotamos al reino blanco y además destruimos la alianza. Solamente quedaría el reino OP, pero de una vez no iba a permitir que ese reino permaneciera más tiempo, así que pronto la iba a atacar. Todo el ejército se teletransportó al reino de Teogesi. Estábamos destruyendo todo el ejército de Teogesi, solamente le quedaba 8 soldados. Iba a ser tarde o temprano la conquista total. Y ya, no demoró más de un segundo desde que lo dije. Ahora, el único ejército que quedaría sería el imperio Tis. Por suerte, nuestro ejército está llegando. Va a llegar desde el lado oeste de la capital del imperio. Con eso conquistaremos fácilmente todo. El imperio Tis estaba a nanosegundos de haber perdido. Y hemos consolidado unas fronteras bastante fuertes y un buen territorio marítimo en las islas del sur, donde antes estaba esa antigua alianza. Ahora tenemos un buen imperio. Deberíamos esperar y ver cómo conquistar el resto del mundo estratégicamente. Aprovecharemos este tiempo de paz para recuperarnos nuestra fuerza, aumentar nuestro ejército, y aprovecharemos para minar más recursos para tener mejores armas y armaduras. Después de unos 10 años, al fin nuestro reino le declaró la guerra a otro país, en este caso los anaranjados de Pilo. Gracias a que nuestro ejército es uno de los más poderosos, fue fácil destruir y a conquistar esta pequeña isla, ya que en realidad no está conectada al continente, está un pequeño estrecho. Por si no se dan cuenta, ahí pasan barcos. Y es una zona estratégica para mantener en las aguas controladas de otros imperios que intenten invadirnos por vía marítima.
Un tiempo más tarde, las islas del sur se nos revelaron. Esto me sorprendió bastante, así que no me lo esperaba para nada. Por suerte nuestro ejército ya llegó y empezó su conquista, lento pero seguro. Sin embargo, parte del ejército llegó al lado norte de la isla. No iba a ser suficiente para derrotarlos, así que fue fácil defender y proteger a estas islas y volver a reconquistar nuestro territorio para evitar que los demás reinos aprovecharan nuestra debilidad en este instante. Después de 3 años de guerra, al fin conquistamos y recuperamos la isla del sur. Todos los territorios están otra vez bajo nuestro control. Sin embargo, el reino morado aprovechó ese momento y el reino de Chosule Imperium, uno que está al suroeste, aprovechó para declararnos la guerra. La primera orden del rey Kubiri era que todo el ejército fuera al continente para comenzar la conquista contra el reino de Ese, el reino morado. He puesto un timelapse de toda la conquista, desde el inicio hasta el final. Obviamente va a ser lo más rápido posible, pero nuestro avance iba bien, lento pero seguro. Íbamos cada vez reduciendo el territorio y de hecho el país rojo y el morado, que tenían una alianza, estaban perdiendo territorio. El único país que quedaría vivo es el que está muy al suroeste del mapa. El imperio Chosule era el único que no estaba a salvo. Era cuestión de tiempo de que nuestro rey le declarara la guerra a ese imperio. No pasó casi nada de tiempo cuando ya nuestro rey estaba planeando una guerra contra Chosule Imperio. Obviamente nosotros teníamos la gran ventaja, así que era cuestión de tiempo esta conquista. Un mes después ya nuestras tropas desembarcaron y están llegando en masa. Así que es cuestión de tiempo esta conquista. Y con eso oficialmente sería Kubiri, el rey del mundo. Gracias a un poquito a la ayuda del dios OMVG, pero también gracias a sus estrategias militares. Ha conquistado todo el mundo y el planeta entero. Y aquí vemos los últimos días del imperio Chosule, gracias a que fue conquistado por nuestro grandioso imperio de Kubiri. Y con esto damos por finalizado la conquista total del mundo. El imperio de Kubiri se realza después de 400 años de guerras. Felicidades, conseguiste el final 4 de 17 finales. Te dejo el botón para volver al checkpoint anterior por si quieres elegir otro final o volver al inicio para conseguir todos los demás finales. Te deseo mucha suerte. Adiós.